Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se estén cuidando bastante. Vamos a ver el siguiente tema de nuestro curso de física. Presión y velocidad de fluidos. Lo que tenemos acá es una tubería que tiene un angostamiento en el centro. Dice que la presión en el punto A va a ser menor que la presión en el punto B. Obviamente, si yo quiero que el fluido se mueva en esta dirección, pues aquí la fuerza aquí tiene que ser mayor que esta para que se mueva el fluido. Quiere decir entonces de que aquí va a haber una velocidad del fluido. Esa velocidad del fluido, si esta tubería es horizontal, y al ser horizontal pues no hay cambio en la energía potencial. Quiere decir entonces que la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B va a estar dada por el cambio acá en la presión. ¿Ustedes se dan cuenta? Cuando la tubería está ancha, la presión que tengo la tengo en función de esta altura. Cuando la velocidad, el fluido cambia y aumenta su velocidad, se va a reducir la presión. Y cuando llega nuevamente al mismo ancho de tubería, la presión sigue igual. Quiere decir entonces que lo que hace la velocidad es disminuir la presión del fluido. Por consiguiente, lo que tengo acá que es que la presión en A menos la presión en B, o sea, la diferencia de presiones va a estar dada por el cambio en la presión. O sea, este es el cambio de alturas en referencia a la posición de la tubería. Quiere decir que entonces que la presión en B va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Quiere decir entonces que la velocidad lo que nos va a hacer es disminuir la presión. Un ejemplo muy sencillo de este concepto es, por ejemplo, si yo tomo una hojita de papel. Esta hojita de papel está en esta posición debido a que existe una presión atmosférica en la parte alta y también existe una presión atmosférica aquí abajo. Y obviamente el peso de la hoja pues hace que esto tome esta forma. Debido a la presión atmosférica, la hoja está en esa posición. Si yo vengo y soplo en la orilla de la hoja, ustedes lo que ven es que la hoja va a subir. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el aire que yo estoy soplando acá va a disminuir la presión atmosférica y entonces la presión acá va a aumentar y eso va a hacer que la hoja se ponga horizontal. Es un cambio en la presión debido a la velocidad del fluido que está pasando arriba. Ese concepto es muy importante y se usa mucho en la vida real. Por ejemplo, un concepto muy interesante de uso de eso son las famosas chimeneas de las casas. Ustedes tienen una chimenea, ¿sí? Aquí abajo van a tener ustedes la chimenea con una tubería, digámosle así. Ustedes ponen acá el fuego y lo que sucede es que aquí hay presión atmosférica y aquí también hay presión atmosférica, pero por efecto del viento que hace que corra el viento, entonces esta presión se elimina y esta presión lo que hace es subir el humo y se va por la parte de arriba de la chimenea. Entonces es el concepto de presión y velocidad. Esto que se llama acá se es conocido como un Venturi, y es el principio de Venturi, que se usa en aplicaciones, digamos, en los carburadores de los carros. Se utiliza el concepto este de Venturi. Bajando la presión logran combinar, por ejemplo, más oxígeno con el combustible para que se combinen a la hora de que pasa a alta velocidad. Este concepto nos va a servir entonces ahora para determinar la famosa ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli la vamos a analizar ahora. En todo lo que hemos estado viendo de fluidos y ahora en fluidos en movimiento, estamos tomando 4 parámetros importantes. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? Primero, estamos viendo presión. Después estamos viendo la densidad. Luego vemos la velocidad. Y por último, la altura.
Estos cuatro parámetros, o estas cuatro cantidades, el físico suizo Daniel Bernoulli fue el primero que encontró una relación entre estas cuatro cantidades físicas. Y vamos a tratar de, entonces ahorita de determinar cómo llegar a la ecuación de Bernoulli, que es de mucha utilidad para poder trabajar problemas donde vamos a relacionar estas cuatro cantidades: presión, densidad, velocidad y altura. En un momento vamos a continuar. Aquí lo que vamos a hacer ahora es determinar la ecuación de Bernoulli, que nos va a relacionar esos cuatro parámetros que vimos: densidad, velocidad, presión, altura. Vamos a imaginarnos esta tubería con dos diámetros diferentes. Esa tubería pues va a haber un fluido de movimiento. Por concepto de gasto sabemos que el volumen por unidad de área por tiempo va a ser el mismo, o sea, el volumen va a ser el mismo. Por consiguiente, para que aquí exista un movimiento tiene que haber una fuerza. Y hay una fuerza acá y hay una fuerza de resistencia. El trabajo neto realizado por estas fuerzas va a ser igual entonces a la fuerza 1 por la distancia que recorre ese fluido en el punto 1, menos la fuerza 2 por la distancia que recorre ese fluido en el punto 2. Entonces el trabajo neto va a estar dado también, si yo sé que la fuerza 1 es igual a la presión 1 por el área 1, entonces el trabajo neto va a estar dado por la fuerza, por la distancia 1, menos la presión 2 por el área 2, que me va a dar la fuerza 2 por la distancia 2. Ese es el trabajo neto. Aparte de eso, como yo sé que el volumen es constante y que el volumen no va a ser más que el área por la distancia, o sea, por el espacio recorrido, entonces yo puedo determinar que el volumen 1 es igual al área 1 por la distancia 1 y que el volumen 2 también es igual al área 2 por la distancia 2. Pero como yo sé que este volumen es constante, entonces yo puedo determinar que el volumen 1 es igual al volumen 2. O sea, esta área 1 por distancia 1 y esta área 2 por distancia 2 son iguales. Es el mismo volumen que se mueve. Por consiguiente, el trabajo neto realizado va a estar dado por la presión que voy a tener en el punto 1 por su volumen, menos la presión 2 por el volumen. Pero como el volumen es el mismo, entonces lo puedo factorizar. Entonces yo puedo determinar que el trabajo neto realizado va a estar dada por la presión 1 menos la presión 2 por el volumen que se está moviendo. El trabajo lo determino de esa manera. Por otro lado, yo sé que voy a tener un cambio en la energía cinética. La energía cinética, ¿qué es? Energía cinética, ¿sí? ¿Se acuerdan de energía cinética? Energía cinética no es más que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí también voy a tener yo un cambio. ¿Un cambio en qué? Un cambio en la energía cinética. Voy a tener entonces que voy a tener una velocidad 1 acá y una velocidad 2. Entonces el cambio de la energía cinética va a estar dado por eso. Pero la masa que yo estoy moviendo es la misma. La masa es constante. Entonces el cambio de la energía cinética va a estar dado por ¿qué? El cambio de la energía cinética va a estar dado por un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Este va a ser mi cambio de energía cinética. Luego, también voy a tener, esta tubería va a estar en una altura, en un punto de referencia, Mi punto de referencia pues es este. Entonces voy a tener esta parte de la tubería a una altura 1 y esta parte de la tubería a una altura 2. O sea que también puede haber un cambio en la energía potencial, porque voy a tener cambio en la altura. Y otra vez, la masa es la misma.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese cambio en la energía potencial va a estar dado entonces, ¿por qué? Energía potencial, ¿a qué es igual la energía potencial dijimos? ¿A qué era igual? A la masa por la gravedad por la altura. A la masa por la gravedad por la altura. Entonces, el cambio en la energía potencial, va a estar dado por la masa por la gravedad por la altura 2 menos la masa por la gravedad por la altura 1. Ese es el cambio que va a tener la energía potencial, porque obviamente tengo dos alturas diferentes. ¿Estamos claros? Ahora entonces ya puedo yo realizar el concepto de conservación de la energía. Y saben ustedes que la energía es igual al trabajo. Entonces yo puedo decir que el trabajo neto que se está realizando, el trabajo neto va a ser igual al cambio de la energía, cinética, más el cambio de la energía potencial. Ese es trabajo. ¿Se recuerdan de trabajo? Sí. Entonces ahora básicamente lo que voy a hacer es igualar el trabajo neto igual a los cambios de energía. Entonces voy a poner acá el trabajo neto, que es presión 1 menos presión 2 por el volumen, va a ser igual al cambio de energía cinética, que es esto, cambio de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Recuerden que esta vez de velocidad, menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más el cambio en la energía potencial, que va a ser dada por esta ecuación. Masa por la gravedad por la altura 2 menos masa por la gravedad por la altura 1. Recuerden que estamos hablando de que es el mismo volumen y obviamente la misma masa. Entonces, como estamos hablando de volumen, entonces yo sé por la ecuación de densidad, la densidad que es igual a la masa partido el volumen. Por consiguiente, el volumen es igual a ¿qué? A la masa partido la densidad. Entonces yo puedo sustituir ese valor del volumen y ponerlo en función de la masa y la densidad. Entonces esta ecuación se me convierte en presión 1 menos presión 2, masa partido densidad, igual a 1 medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, menos 1 medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura 2, menos la masa por la gravedad por la altura 1. Entonces ahora yo puedo multiplicar esa ecuación, ¿sí?, por densidad partido masa. Voy a multiplicar toda la ecuación por densidad partido masa. ¿Está claro? Entonces vamos a multiplicar por densidad partido masa y nos va a quedar entonces que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual, aquí obviamente voy a eliminar esto porque estoy multiplicando por los inversos, y esto va a ser igual a 1 medio, obviamente aquí voy a eliminar la masa, me va a quedar la densidad por el volumen 2 menos 1 medio de la densidad por el volumen 1 más la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 1. Ya multipliqué por este factor toda la ecuación y lo que hice fue eliminar esto de acá y aquí me quedó solo la densidad porque las masas obviamente las eliminé. Entonces al final, si ordeno eso, me va a quedar que la presión 1, ¿sí?, más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igual
a todo lo que ocurre en el punto 2, presión 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2, más densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces esto al final que tengo acá es la ecuación de Bernoulli, que nos dice que en un punto se da lo mismo que en el otro punto. O sea, que toda esta ecuación es una constante. Entonces la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión más 1/2 de la densidad por la velocidad, por la densidad por la gravedad por la altura, va a ser igual a una constante. O sea, en cualquier punto de la tubería se va a cumplir esa constante. Entonces, eso es la determinación de la ecuación de Bernoulli que nos va a servir para resolver problemas de fluidos en movimiento. Así es que en esta clase, en este video termino acá con esa explicación y ahorita vamos a plantear un problema y vamos a resolver aplicando la ecuación de Bernoulli. Entonces veamos algo interesante. En función de la ecuación de Bernoulli, donde dijimos que lo que sucede en un punto de una tubería era igual a lo que sucedía en el otro, aunque era una constante. Entonces recuerdan ustedes cuando vimos fluidos en reposo. Cuando los fluidos están en reposo, entonces las velocidades van a ser cero. Quiere decir entonces que si las velocidades son cero en esta ecuación, esto se eliminaría. La energía cinética se elimina y solo nos queda la energía potencial. Entonces, si yo lo que quiero es encontrar la diferencia de presiones o la presión resultante, va a estar dada entonces por la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 1. O sea que al final llegamos a determinar en base a la ecuación de Bernoulli que la presión va a estar dada por la densidad por la gravedad por la altura, que al final cuando vimos fluidos en reposo determinamos que la presión iba a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Por otra parte, si yo tengo un objeto o un gran tanque de agua, por ejemplo, imagínense ustedes los tanques de agua que hay en las colonias que tienen pozo y distribuyen el agua. Si yo tengo un gran tanque lleno de un fluido y ese gran tanque lleno de ese fluido se le hace un agujerito y empieza a salir el fluido por ese agujerito, entonces yo voy a determinar acá que el tanque es tan grande que la velocidad con la que se baja el fluido es despreciable. Porque imagínense ustedes un gran tanque de unos 5.000 galones de agua y se le hace un agujerito de unos cuantos milímetros. Entonces lo que va a suceder es que esta agua va a salir a una velocidad y acá no se va a notar ese cambio en el volumen. En ese momento yo voy a determinar entonces que la velocidad 1 acá en la salida del fluido va a existir una velocidad, mientras que esta la voy a despreciar por ser un volumen tan grande. Entonces la velocidad 2 acá es despreciable, la voy a suponer cero. Y al mismo tiempo la presión que yo tengo acá en este tanque, la presión atmosférica y la presión atmosférica acá, es la misma. Entonces voy a determinar yo que la presión 1 es igual a la presión 2. Entonces yo determino eso entonces. De la ecuación de Bernoulli también puedo determinar que si la presión 1 y la presión 2 son las mismas, estas se eliminan. Y que si la velocidad 2 que tengo acá va a ser despreciable y es igual a 0, entonces esta velocidad 2 también se hace 0. Entonces lo que me queda de la ecuación de Bernoulli va a ser 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado igual entonces a la densidad por la altura 2 y paso esto de aquel lado de la igualdad y me queda entonces esta relación. 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la densidad por la altura 2 menos la densidad por la altura 1. Al final lo que me queda, despejando la velocidad 1 de esta ecuación, me queda que la velocidad con la que va a salir el fluido acá debido a este tanque va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Quiere decir entonces de que esa va a ser la velocidad de salida del fluido acá. Si ustedes analizan eso con una ecuación de movimiento, se van a dar cuenta que es igual a la velocidad con la que va a caer algo en caída libre. Ese dato de velocidad entonces también me va a poder servir para poder relacionar el gasto. ¿Se acuerdan ustedes que lo que era el gasto? El gasto no era más que la velocidad por el área. Entonces ahora, determinando yo la velocidad,
yo puedo decir entonces que el gasto también yo lo puedo definir como el área por la velocidad en función de la gravedad y la altura. Entonces aquí voy a tener yo una ecuación más para determinar el gasto, y aquí tengo la ecuación de la velocidad cuando tengo esta relación. Esto es importante determinarlo para poder utilizar de mejor manera la ecuación de Bernoulli. Bueno, aquí tenemos una aplicación entonces de la ecuación de Bernoulli y el concepto del tubo de Venturi. El problema es lo siguiente: en un tubo de Venturi fluye agua a una velocidad de 4 metros por segundo. Si la altura a la que se encuentra el tubo de 8 centímetros, ¿cuál es la velocidad de salida? V2, cuando fluye al tubo más grande. Entonces lo que nos plantea el problema es que tenemos un tubo Venturi que está horizontal y fluye agua de un punto A a un punto B, o de un punto 1, que sería este, a un punto 2. Y la pregunta es: ¿con qué velocidad va a salir el agua en esta posición o en la parte más ancha del tubo? Entonces, de acuerdo a nuestro concepto de tubo de Venturi, sabemos que la presión 2 menos la presión 1 va a estar dada por la densidad por la altura. Esa es la diferencia de presiones. Luego, aplicando nuestra ecuación de Bernoulli, que dice que lo que sucede en el punto 1 es igual a lo que sucede en el punto 2, o sea que es una constante. O sea que la presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la altura 1 va a ser igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la altura 2. Determinamos ahí también cuál es el cambio de presiones en función de la ecuación de Bernoulli. Entonces, como las alturas son las mismas, porque el tubo es horizontal, entonces la altura 1 y la altura 2, que son iguales, se eliminan. Entonces nos queda solo la presión 1 menos la presión 2, que la pasamos a este lado de la igualdad, y nos va a quedar a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, y este que tenemos acá lo pasamos al otro lado negativo, y nos queda 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces al final lo que tenemos acá es la diferencia de presiones, pero aquí le voy a cambiar signos para que nos quede con los mismos signos: presión 2 menos presión 1. Entonces le cambio signos a toda la ecuación: presión 2 menos presión 1 es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado menos 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces esta presión 2 menos presión 1 es igual a esta presión 2 menos presión 1. Entonces voy a igualar esas diferencias de presiones. Igualando entonces la densidad por la altura, ahora sí tengo la altura, va a ser igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Obviamente las densidades se anulan porque ambas están en el mismo lado de la igualdad, y entonces me queda al final el 2 lo paso a multiplicar y me queda 2 veces la por la altura es igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad al cuadrado. Despejando la velocidad 2, me va a quedar que la velocidad de salida acá va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad 1 al cuadrado menos 2 veces la velocidad por la altura. Esta ecuación que tengo acá es la que me va a ayudar a determinar cuál es la velocidad con la que va a salir este fluido. Conociendo los datos que tengo, velocidad 1 igual a 4 metros por segundo y altura igual a 8 centímetros pasándolo a metros, entonces lo aplico en mi ecuación. Velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 4 más 2 por la gravedad por los 0.08 metros. Al final lo que me va a quedar acá es que la velocidad 2 va a ser igual a 14.4 metros al cuadrado menos al cuadrado, raíz cuadrada, y me queda entonces una velocidad de salida de 3.80 metros por segundo. Esta respuesta pues es lógica, ya que aquí la tubería es más grande, entonces al ser un área más grande, entonces la velocidad de salida va a ser menor. Y cuando el área pues es más pequeña, la velocidad es mayor. Entonces aquí estamos aplicando la ecuación de Bernoulli. Les voy a dejar la tarea para que hagan los ejercicios. Les voy a mandar unos links ahí de un par de videos que encontré en YouTube para que ustedes puedan ver algunos problemas y cómo se hacen los mismos, y les dejo la tarea. Así es que pasen una agradable noche, por favor estudien, no salgan de su casa, lávense las manos, usen mascarilla
y esperemos que esto termine pronto y nos vamos a ver personalmente más adelante. Bendiciones a todos.